Grabar. Bueno, vamos a hacer este ejemplo. Acá. Esta es la línea del tiempo, ¿no? Acá empecé con el mes de enero, empecé a usar la luz. Llegó el día 31 y llegó el día 31 y ahí está. El 1 de enero empecé, el día 31 terminó el mes. Durante todo este periodo, yo usé la luz. Quiere decir que si yo me pongo a pensar, ¿qué tuve acá? Un resultado. ¿Por qué no me baja acá esta porquería? Acá tuve, al 31 de enero, tuve un gasto de luz, cuenta de resultado negativo. ¿Sí? Por ejemplo, 1.000 pesos. ¿Perfecto? Y yo tengo que pensar, porque digamos, si yo digo, bueno, el hecho sustancial, ¿dónde se da? ¿Cuándo tengo que hacer yo la imputación o la determinación o el reconocimiento del resultado? Porque si yo digo, acá tengo un resultado al 31 de enero, porque hay una variación cuantitativa del patrimonio que hace que yo tenga una disminución patrimonial de 1.000 pesos porque gasté de luz. ¿Hasta ahí vamos? Ese gasto de luz es un resultado negativo. Ahora, ese gasto de luz, yo si aplico criterio de devengado, tengo que aplicar o reconocer o admitir el resultado o apropiarlo en el momento que corresponda. ¿En qué momento corresponde? 31 de enero, porque corresponde a todo el mes. Entonces, lo contabilizo el último día. Y así como estoy reconociendo de un lado de la ecuación contable el gasto de la luz, del otro lado de la ecuación contable tengo que reconocer gastos de luz a pagar. Cuenta de pasivo que aumenta, porque estoy tomando una obligación. Entonces fíjense que acá estoy teniendo una variación modificativa, en donde tengo un aumento de pasivo como consecuencia de un resultado negativo. Y acá está el criterio de devengado, apropiar el resultado. ¿Qué resultado? Y el del gasto de luz. Al periodo que corresponde. ¿A qué periodo? 31 de enero. Sin considerar el cobro o el pago. En este caso, ¿qué es? El pago, porque no lo pagué. Entonces, si no lo pagué, ¿qué surge para mí? Un pasivo, una obligación. Sí. ¿Y cuál va a ser ese pasivo o esa obligación? El a pagar. ¿Hasta ahí vamos, chicos? Sí. ¿Sí? Ahora, resulta que esa factura yo la pago el 10 de febrero, al contado. Que al contado quiere decir en efectivo. ¿Qué va a pasar con ese pasivo? Gastos. Uy. ¿Qué va a pasar con ese pasivo? Si lo estoy pagando. Gasto de luz a pagar va a ser un pasivo que disminuye por 1.000 pesos. ¿Y con qué lo pagué? Con efectivo, caja. Con caja. ¿Caja qué es? Un activo que disminuyó por 1.000 pesos. Entonces, fíjense, qué simple que es. ¿Y acá qué hice? Apliqué el criterio de devengado cuando se dio el resultado al periodo que corresponda con independencia del pago. Acá lo que hice fue registrar un pasivo, aumentó el pasivo. Cuando llegó el momento que lo pagué, y acá lo pagué, y acá que tuve una permutativa, porque cambié un pasivo por un activo. Y acá estoy con una modificativa
Y acá estoy con una permutativa. Porque las modificativas dijimos que ¿qué? Era cuando existía un resultado. Y acá estoy con una permutativa, porque no hubo resultado, hubo un cambio en los componentes de los elementos de la ecuación patrimonial sin existir cambios en la cuantía. ¿Me entendió el que dijo que imputaba la luz en febrero cuando hice la primera pregunta, que no sé quién era? No era nadie. Se fue, no quedó. Bueno, no importa. Se fue. Si no se fue y le da vergüenza, lo único que quiero es que por lo menos me pase por WhatsApp, o por WhatsApp no, por chat, o sea, lo entendí. Chicos, de los que están, de los 30 y pico que quedamos, de los 40 y pico iniciales, ¿esto se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Todos? ¿Ninguno? No tenga vergüenza, yo lo vuelvo a repetir, ¿eh? Pero yo lo que quiero que entiendan es esto. Porque todos dicen, claro, lo imputo en febrero porque lo pagué en febrero. Pero ¿cómo vas a hacer la imputación en febrero? Gasto de luz a caja. Y te comiste todo esto del medio y no aplicaste criterio de devengado. Aparte, si lo haces en febrero, este resultado te queda en febrero, cuando en realidad, ¿cuándo es? De enero. De enero. A ver, acá hay un chat, algunos, sí, se entendió, perfecto. Bueno, vamos a borrar esto, total les queda en el video. Y volvemos a compartir acá. Entonces, hecho sustancial, lo vimos. Bueno, reglas de apropiación. Después se los dejo a ustedes porque de una manera u otra ya les conté todo cómo se apropian. Cuando apropio un ingreso por criterio de devengado al periodo que corresponde, lo mismo con un gasto, o con un costo, la luz, a qué periodo lo corresponde, eso ya es como que se los expliqué. Esto también es lo mismo, así ya pasamos a otro tema. Entonces, fíjense, esto es como un poco un resumen. ¿Cuándo reconozco los ingresos? Es decir, recuerden que los ingresos era por la actividad principal del ente. Momento de reconocimiento existencial del hecho sustancial. La entrega de bienes si son muebles y el consentimiento del cliente, el crecimiento de activos biológicos, la prestación de servicios. Es decir, ¿cuándo se da? Con la venta de mercadería o los servicios prestados. Recuerden en el ejemplo que hoy les di que decía ingresos menos costos. Ahí reconozco el ingreso. Cuando ese ingreso está vinculado a las ventas, cuando es venta de bienes, la entrega del bien. Cuando es del servicio, la prestación. Y cuando está vinculado al periodo o a otro, es al periodo con el periodo que se relacionan y con otros cuando lo conocemos. Con los ingresos. Cuando vamos a los gastos, en reconocimiento de gastos o de resultados negativos, tenemos el costo y el gasto. El costo en el periodo que se asigna al ingreso. ¿Por qué? Porque el costo tiene relación directa con el ingreso. En cambio, los gastos no. Recuerden que los gastos dijimos que podíamos tener gastos sin haber tenido ingresos. En la pandemia los restaurantes pagaron luz y no tenían ingresos. Y acá tenemos los ejemplos que puede haber y acá cuándo se imputan. Y por último, reconocimiento de pérdidas y ganancias, es decir, los conceptos que vimos hoy, en el periodo en que se toman conocimiento ambos, ya sea una donación o un siniestro. Para recordar, como criterio principal en esto que vimos hasta ahora, devengar significa que es asignar a cada ejercicio los ingresos y gastos que le corresponden independientemente de que se hayan percibido o no. En el ejemplo, al 31 de enero. Yo la luz la pagué al 31 de enero. Por lo tanto, lo asigno a enero. Y fíjense que con esa asignación que yo voy a hacer todos los meses de gasto de luz a gasto de luz a pagar, en febrero voy a hacer gasto de luz a gasto de luz a pagar, al cierre del ejercicio, ¿cuánto gasto de luz voy a tener?
Si el ejercicio son 12 meses, Los 12 meses. voy a tener 12 asientos que digan gasto de luz a gasto de luz a pagar. Bien. Hice muy largo este Power. Y acá es un poco también lo que les hablé recién. Principio de devengado. Fíjense, ¿qué les hice acá? Lo que les hice recién en el ejemplo. Empiezo el mes, dejo que transcurra todo el mes, y cuando apropio el resultado en el periodo que corresponde, al cierre del mes. Entonces dice, los ingresos y gastos se devengan en el momento en que se produce el hecho que los genera. 31 de enero se devenga la luz. Terminé ese periodo. Ahí los imputo. Hago una venta, la cobré o no la cobré, no importa, la venta la hice. Sí. La cobro dentro de 30 días, no importa, pero el resultado, la venta la hice hoy. ¿Sí? Y acá tenemos los ingresos, no me faltó. Dice, los ingresos y gastos se registran en el ejercicio económico en el que se devengan, independientemente de la existencia o no de movimiento de fondos. Cuando hablo de movimiento de fondos es de dinero. Se trata de un concepto económico ya que tiene efecto en los resultados. En cambio, los cobros y los pagos se registran en el momento en que se produce el movimiento de fondo, cualquiera sea el motivo. Entonces, fíjense que acá están los dos asientos que hice yo. O sea, esa anotación que yo hice en el ejemplo de recién es como si fuesen dos asientos, dos registraciones en los libros. El primero, que es la apropiación del ingreso o del gasto, en este caso era de un gasto. El segundo es la registración del cobro del pago, en ese caso era del pago. Entonces son los dos momentos distintos. En este que hay resultado y en este que hay movimiento de fondo. Cuando sigo mirando, dice los ingresos y gastos devengados deben registrarse en cuenta de resultados. Fíjense que usamos gasto de luz. Siempre que yo digo hay que devengar es porque hay un resultado. Los ingresos y gastos no devengados se registran en cuentas patrimoniales para que no incidan en el resultado. En cada ejercicio económico solo deben incluirse aquellos resultados que se hayan devengado durante el transcurso del mismo, independientemente de que se hayan percibido, el percibido es el cobrado o el pagado, o no. ¿Vamos hasta ahí, chicos? Bien, es como una síntesis. Acá tienen una síntesis de lo que hablamos hasta recién. Ingresos devengados y no cobrados. Para el caso de los activos. Se devengan en el ejercicio económico actual. Por ejemplo, ingresos devengados. Hice una venta. ¿A dónde la registro? En el ejercicio económico actual. ¿Y cuándo se cobran? En el ejercicio económico siguiente. Es decir, a lo mejor en vez de hablar de ejercicio puede ser también dentro del mes. O sea, acá registro en la venta en enero y la cobro en febrero. ¿Pero dónde va el resultado? En enero. Cuando es un gasto devengado y no pagado, como el ejemplo de la luz, lo devengo en el ejercicio en donde se gastó la luz. Lo pago en el ejercicio siguiente. Y así sucesivamente. Y acá tienen ejemplos de gastos del ejercicio o ingresos del ejercicio. Bien, a ver. Ya no quiero arrancar con esto. Lo voy a dejar para la próxima clase. O sea que dejamos acá, en la filmina 46 para el lunes que viene. ¿Dudas de todo esto? Yo sé que es mucho. Ahora me empiezan a entender por qué les digo, vayan estudiando clase por clase. Pregunto, ¿consiguieron los libros? Por lo menos el de Telese. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, empiecen a leer.
Empiecen a Profe, leer yo no el lo libro. conseguí. ¿Dónde lo Bueno, puedo...? Gaby, ¿tenés las redes sociales de Franja Morada? Sí, Bueno, decirle a los chicos, yo justamente hoy le pregunté a la chica del Franja si tenía los libros en PDF y me dijo que sí. Decirle que digo yo que te lo pasen. listo, gracias. ¿No? Decirle que te pasen el link de TLS haciendo la contabilidad. Perfecto. Bien, ¿alguna otra duda? No. Bueno, cualquier duda me mandan al foro y si no hay ninguna novedad, el viernes con el mismo ID en el mismo Zoom nos encontramos a las 7 de la tarde y hacemos la práctica, el práctico 3 y el práctico 4. ¿Sí? Bueno, Listo, chicos. Bárbaro. Bueno, profe, Nos vemos. nos chao. vemos. Chao, profe. Chao. Chao, profe.